hagamos un pequeño paréntesis en el peaje sombra. Se ha dicho que hay que pagarle, se ha anunciado oficialmente que hay que pagarle para rescindir el contrato a esta empresa una cantidad, algunos 400, casi 500 millones, para que el contrato pueda rescindirse. ¿Se hizo realmente una buena negociación? Oigo voces a favor y voces en contra, voces que dicen que es algo parecido a lo que se hizo en una ocasión con la Barrick, que si era simplemente adelantar, no sé qué. ¿Ha sido realmente beneficioso para nuestro país? ¿El bolsillo de los dominicanos va a percibir el impacto de una negociación con lo del peaje sombra? Claro que sí, yo creo que ha sido de las mejores negociaciones que se ha hecho en este país en la historia. Y lo digo porque el contrato era lo suficientemente leonino como para que pararlo, para detenerlo, implique una mejoría en las finanzas públicas. Yo creo que el presidente Abinader dijo una frase para el bronce. Dice, estamos pagando lo que otros negociaron mal. Y obviamente ya se había perdido una cantidad de recursos, se había pagado unos 23 mil millones de pesos en peaje sombra. Pero si no se paraba eso, hasta el 2038 había que buscar 1.900 millones de dólares más. Y lo que se hizo fue que con esta negociación se ahorró el fisco de pagar de aquí al 2038 1.500 millones de dólares. Además, en términos de tiempo, el pago de esos 410 millones de dólares, dos elementos que hay que resaltar. El primero, que estaba contenido en el presupuesto complementario vigente, que le daba al Ministerio de Hacienda cerca de 700 millones de dólares para que hiciera manejo y readecuación de deuda pública o de todo lo que implicara salida de recursos del presupuesto. Y lo que hizo fue que pagó 124 millones de dólares a la firma del contrato y el día 22 va a emitir un bono en dólares por lo que falta, que serían 290 millones de dólares, que va a ser un bono que va a vencer en 6 años, algo así. Pero para que tú tengas una idea, se pagó y se ahorró 1.500 millones de dólares, pero además se recupera lo que se pagó en 4.4 años, es decir, 4 años y un trimestre, en vez de llevarlo a 17 años, que era el 2038. Yo creo que se hizo una buena negociación. También creo que la parte jurídica cumplió con su elemento, el doctor Emanuel Esqueda Guerrero. Yo creo que puso a los ojos de todo el mundo de lo que se trataba, que era un contrato lesivo para el país y era injustificable, de verdad, que se mantuviera vigente todavía. Pero fuera de eso, lo que estoy diciendo es que mira, por primera vez, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo como que tenemos unos negociadores públicos que priorizan el interés de la finanza pública. Dios, ¿por qué? Lo digo porque a veces... Pero esto debería estar penalizado. Lo que pasa es que yo entiendo que algo, en algunos casos muy subjetivo, en otros no. O sea, ¿cómo probar una mala fe? O cómo vincular ese desinterés por lo común al interés por lo personal. Lo que sucede es que nosotros tenemos una fatídica tradición en materia institucional, en materia pública. Y es que nosotros ponemos personas que tienen interés en los sectores que terminan regulando desde el Estado. Ah, caray. Entonces lo que se llama... ¿No crees que, yo sin ser abogado del diablo, Fabricio, ¿no crees que en su momento, porque las cosas, hombre, vistas en el momento de hacer una negociación para tener esa carretera que todos queríamos, no es lo mismo que verlo en la distancia unos cuantos años después? A simple vista pudiese entenderse que de repente con el peaje se iba a recuperar, que iba a circular X cantidad de vehículos más de los que estaban previstos, que no iba a hacer falta esa tasa de completivo llamada la sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo digo a veces que habría que verse en el momento de esa negociación antes de empezar la obra, es muy distinto a verse X cantidad de años después. ¿Cuántos años ya pasó de ese momento? 10, 15. 13 años del momento. Exacto, 13 años con la obra construida, verlo en este momento y decir, bueno, pues de repente en aquel momento negociamos mal. Eso nos ha pasado
A todos. Cuando a veces tú compras un apartamento en un sitio, en otro, tú dices, bueno, pues, a veces te va muy bien en una negociación, otras veces te va fatal, pero en el momento crees que te la estás comiendo con esa negociación. Si no, no te meterías. Sí, lo que pasa también, Pinky, que cuando uno mira, no solo el cálculo, digamos que el cálculo cualquiera se puede equivocar. Cuando tú miras que el bulevar turístico del Atlántico no se licitó, sino que se hizo como una extensión de la obra original, tú comienzas a tener dudas, porque ese es un peaje aparte. Mira, ese debe ser el peaje por kilómetro cuadrado o por kilómetro recorrido más caro del continente. Ay, Padre, Dios mío. Porque yo no, bueno, con Pinky tengo la oportunidad de coincidir, he tenido la oportunidad de coincidir por allá, por Samaná. Sí. Y lo que uno paga en ese peaje hasta las terrenas es por kilómetro, es inaccesible. Es una locura. Una locura. Sí. Pero eso está ahí y de repente, yo lo que quiero decir es un poco para que no se vea que esto es personal o nada de eso, es que hay una fatídica tradición con eso y comienza en los partidos políticos, que dicen fulano es ingeniero, es el especialista nuestro, pero él es constructor y tiene una empresa de construcción. Entonces lo vamos a poner ministro de, digamos, de obras públicas. Bueno, que hay un tema serio ahí, porque usted puede ser, entonces va a tener que cerrar su compañía, pero el conocimiento que usted tiene de ese mercado le va a dar información relevante para la hora que usted tome decisiones y que diga, va a este proyecto y no aquel. A lo mejor usted beneficia a un relacionado, ni siquiera a usted mismo, o a alguien que usted le dé un favor o algo así. Entonces, esas son las cosas que hay que mirar en materia regulatoria. Yo tengo siempre, recuerdo un queridísimo maestro en materia de regulación, que dice que el problema de la regulación es tan fácil como evitar mandar la carne con el gato. Porque porque el malo no es el gato. El gato no es malo. Malo es aquel que envía la carne con el gato a sabiendas de la naturaleza del gato. Y aquí lo digo, o sea, lo lógico en el sector privado es obtener beneficios. Eso es legítimo. Y por eso se paga impuestos. Eso ahí no hay problema. Cree toda la riqueza que usted quiera. El problema es que cuando usted está del lado del regulador, usted tiene información y una discrecionalidad para tomar decisiones que puede afectar también a su competencia. Y aquí lo estamos viendo, y de verdad es una fatídica tradición, y ojalá estos acuerdos nos permitan crecer y aprender. ¿Por qué? Porque cuando a la gente le dice, mira, se va a hacer una alianza público-privada, que es lo que se está haciendo en todo el continente y en el mundo en este momento, la duda que a cualquier ciudadano le surge legítima es por este tipo de contrato previo. Eso le mete más sombra a cualquier alianza público-privada, que son necesarias hacerla en este momento para mejorar la eficiencia en la gestión y en materia de infraestructura y en materia de servicios también. Pero cuando uno ve estos contratos o cuando uno ve algún contrato de generación eléctrica, de eso que se hicieron u otra cosa, la gente le viene a la cabeza eso y duda de la seriedad y de qué tan efectivo pudiera ser ese tipo de acuerdo. Esta rescisión del contrato de manera amigable, yo creo que pone en perspectiva la capacidad de la actual administración de negociar contratos futuros que no sea tan leonino como se negociaron contratos anteriores. Yo creo que al rescindir ese tipo de contratos, se compromete de manera indirecta con que los contratos futuros de alianza público-privada no van a ser lesivos para las finanzas públicas. Es un gran reto, además, que asumen, y yo creo que van en la línea correcta. Vamos entonces ahora a entrar al 2022. ¿Se mantendrá ese crecimiento en el 2022? ¿Cuáles serán esos sucesos que ya se esperan o se prevén o se vislumbran que nos impactarán de manera tanto negativa como positiva? ¿Qué pasará con la capacidad de adquisición del dominicano, con el trabajo, con las remesas, con el turismo, que son, digamos que, pilares de nuestra economía, las exportaciones, la minería,
¿Cómo viene el 2022 a nivel el dólar? Uh-huh. Mira, lo único bueno, ahora que voy a empezar de atrás hacia adelante, dólares, por primera vez tenemos reservas en dólares, yo creo que la más alta de la historia, cerca de 13,000 millones de dólares en reserva. Esa reserva, por la estacionalidad de diciembre y la llegada de los dominicanos ausentes y el turismo también mejoran. Yo creo que esa no es la gran preocupación. La preocupación en el mercado internacional, yo la vería de dos formas. Primero, la nueva cepa, la Omicron, que podría de alguna manera como hacer alguna reversión a toda la vida que estamos recuperando. Y otra que es una sombra que ya está cayendo sobre nosotros, el tema de la inflación. Hasta ahora, el Banco Central Dominicano ha reaccionado aumentando la tasa de interés o la tasa de referencia. Sin embargo, todavía el Banco Central Europeo ni la FED de los Estados Unidos ha reaccionado. Lo que originalmente se creía que era un fenómeno pasajero, parece que no va a ser un fenómeno tan pasajero como se vislumbraba. Podría ser un fenómeno de más largo aliento. Y la inflación tiende a afectar el poder de compra de los ciudadanos. Es decir, en la medida en que suben los precios y no así el sueldo, pues lógicamente su capacidad de compra se ve limitada. Y hay que tener en cuenta, porque es un fenómeno que afecta más a los más pobres, y lógicamente hay que ver medidas que puedan compensar este tema. Pero esa es la gran amenaza.